Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad resolveremos el examen de admisión 2018-1 de la San Marcos. Las preguntas están bien interesantes, te recomiendo que trates de resolverlas cada uno y luego lo compares con las respuestas para que así tengas un mejor seguimiento de tus resultados. Bueno, espero que el video sea de gran ayuda para ti. Comencemos con la evaluación. Primera pregunta. Los vasos del floema están formados por células vivas, pero sin núcleo, y se encargan del transporte de la savia elaborada desde las hojas hacia el resto de la planta. Esta savia elaborada está formada por productos de la... Bueno, pausa el video, inténtalo y ahora lo resolvemos. En primer lugar, vamos a subrayar las palabras más importantes. Vasos del floema, transporte, savia elaborada, es decir, un transporte de savia elaborada a través del floema. Aquí tenemos una planta. Las plantas realizan fotosíntesis. Producto de ello se obtiene la glucosa, que vendría a ser el azúcar, el alimento. Ese azúcar ahora se va a dirigir a los lugares que la planta crea necesario. Por ejemplo, si la planta es una planta de papa, entonces tendrá tubérculos a nivel de las raíces. Entonces el azúcar se dirige hacia la parte basal. Si la planta se encuentra fructificando, entonces el azúcar se dirige hacia los frutos. Si la planta está creciendo, el azúcar se dirige hacia la zona apical. Es decir, el movimiento del azúcar es multidireccional. Ahora, el azúcar o glucosa no se encuentra sola. Se encuentra mezclado con hormonas, con aminoácidos, y todo ello me conforma la savia elaborada, que se va a transportar por medio de un conducto especializado, denominado floema. Por lo tanto, la clave es fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis se genera glucosa, el cual me conformará la savia elaborada, que se va a transportar de manera multidireccional por medio del floema. ¿Está bien? Fotosíntesis, la clave. Ahora se va a presentar un cuadro muy importante que te recomiendo que lo aprendas. Floema y xilema. Antes que nada indicarte que floema y xilema son tejidos conductores. Sin embargo, hay plantas que no la presentan. Por ejemplo, las plantas briófitas como los musgos y las hepáticas no tienen floema ni xilema. Por lo tanto, son plantas avasculares. Mientras que las deridofitas como los helechos, las gimnospermas como pinos o abetos y las angiospermas como el girasol o planta con flores sí presentan xilema y floema. Por tanto, se denomina plantas vasculares. Dicho eso, ahora sí comenzamos el versus. Floema versus xilema. El floema presenta células vivas anucleadas, el xilema células muertas. El floema presenta vasos liberianos, el xilema vasos leñosos. El floema presenta pared celular con celulosa, el xilema pared con lignina. El floema presenta tubos cribosos, muy importante este dato, y el xilema traqueidas. El floema presenta placas cribosas que separan a los tubos cribosos, pero se encuentran perforadas porque por allí se va a movilizar la savia elaborada, mientras que el xilema presenta un tubo continuo sin necesidad de placas. El floema transporta savia elaborada, mientras que el xilema transporta savia bruta, que está conformada de agua y minerales. El movimiento es de tipo multidireccional, mientras que en el xilema es unidireccional, es decir, el agua y las sales se mueven de forma ascendente, nada más. El floema está formado por células acompañantes que están rodeando a los tubos cribosos, cuya función es la nutrición,
mientras que el xilema no tiene células acompañantes. De este cuadro te podría venir varias preguntas, así que te recomiendo que lo memorices. Siguiente pregunta. Las proteínas que van a formar los ribosomas ingresan al núcleo a través. Pausa el video, inténtalo y ahora lo resolvemos. Primero subrayamos las palabras importantes. Formar los ribosomas. Ingresan al núcleo. Entonces, las proteínas que forman los ribosomas van a ingresar al núcleo. Aquí tenemos una imagen del núcleo. Fíjate, la parte interna se denomina nucleoplasma o también llamado carioplasma. La parte externa se denomina citosol. Entonces, las proteínas ingresarán del citosol al nucleoplasma por medio de los poros nucleares. El poro nuclear se encuentra formando esta estructura, denominada envoltura nuclear o también carioteca. ¿Está bien? Entonces, las proteínas ingresan por los poros nucleares de la envoltura nuclear. Clave B, entonces. Ahora, lo que debes saber es que la proteína que ingresa se va a dirigir al nucleolo, que está dentro del nucleoplasma. Y el nucleolo es el que se encarga de producir los ribosomas. Los ribosomas ya formados serán exportados al citosol mediante el mismo poro nuclear. Esta envoltura nuclear, también denominada carioteca, presenta una doble membrana, así como las mitocondrias y los cloroplastos. Y el espacio entre membranas se denomina espacio perinuclear. Finalmente, aquí en el núcleo se encuentra el ADN, que almacena la información genética. Esta información es copiada al ARN mensajero, quien va a llevar el mensaje al citoplasma. Sin embargo, para que pueda salir del núcleo, también hace uso del poro nuclear. Por tanto, decimos que este poro mantiene la comunicación entre la zona interna del núcleo y la zona externa o citosol. Clave B, entonces. Espero que te haya salido la clave. Siguiente pregunta. Determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a la clasificación de los organismos vivos. Bueno, léelo con calma, pausa el video y ahora lo resolvemos. Aquí tenemos la famosa pirámide invertida. En la cima tenemos la máxima categoría, la categoría más grande, denominada dominio. La categoría dominio fue establecida por Carl Woese. ¿Está bien? No, Linneo no lo estableció. La categoría taxonómica dominio abarca varios reinos. La categoría de reino abarca varios filum o división. Filum se usa para animales, división para plantas y para hongos. La categoría filum abarca varias clases, la clase varios órdenes, la orden varias familias, la familia varios géneros y la categoría género abarca varias especies. Siendo la especie la base de las categorías taxonómicas. Ese dato es muy importante. Linneo dijo que la especie es la base de las categorías taxonómicas. Ahora entonces resolvamos. Primer enunciado. El dominio es una categoría superior al reino. A ver, fijémonos. El dominio es superior al reino. Eso es verdad, verdadero. Segundo, el taxón familia incluye varias clases. La familia involucra varias clases. Falso. La clase es más grande. Falso. Tercero, los 5 reinos son Arcae, Monera, Bacteria, Eukarya y Plantae. Falso. Los 5 reinos fueron propuestos por Robert Whittaker y son los siguientes: Monera, reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. En este caso mencionan a
el dominio Archaea, el dominio Bacteria y el dominio Eukarya, que fueron propuestos por Carl Woese, el mismo que propuso la categoría máxima denominada dominio. Entonces, falso. Finalmente, el taxón clase incluye varios órdenes. La clase incluye varios órdenes, verdadero, es mayor la clase. Por lo tanto, la clave es verdadero, falso, falso, verdadero. Clave C. Siguiente pregunta. Existen varias evidencias en relación con la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, la ciencia que utiliza fundamentos de filogenia para reconstruir la historia natural de la Tierra y de los taxa se denomina. Acá debe decir taxa. Entonces, léelo con tranquilidad, pausa el video y ahora lo resolvemos. Primero vamos a subrayar las palabras más importantes. Charles Darwin, filogenia, reconstruir la historia natural de la Tierra. Charles Darwin me habla sobre la selección natural, ¿cierto? Como mecanismo de la evolución. La filogenia es el estudio de los seres vivos, pero por medio de la evolución. Y finalmente, reconstruir la historia natural de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué manera la evolución y el estudio de las especies, cómo cambian en el tiempo, se relacionan con el cambio de la Tierra? ¿Mediante qué ciencia, cierto? Entonces estudiemos primero qué significa filogenia. La filogenia se encarga de estudiar el origen y desarrollo de las especies. El término fue utilizado por primera vez por Ernst Haeckel en 1866. Este ratificó las teorías propuestas por los biólogos Charles Darwin y Alfred Wallace, que decían que los seres vivos no se mantienen inmutables, sino que evolucionan con el pasar del tiempo. Eso es cierto, los seres vivos no se mantienen inmutables, sino que evolucionan. Entonces, la ciencia que reconstruye la historia natural de la Tierra, haciendo uso de los cambios evolutivos, es la paleontología, clave B. Para ello tenemos la siguiente imagen. Aquí se muestra el resto fósil de una ballena en los desiertos de Egipto. La pregunta es, ¿cómo es posible que un animal acuático se haya encontrado en una zona desértica? Esto es probable ya que, de repente, hace millones de años, este ambiente era distinto. De repente estaba colmado de agua. Los sedimentos eran distintos, la edafología, la topografía era muy distinto y permitían la vida acuática de mamíferos grandes como esta ballena. Entonces, por medio de restos fósiles, la paleontología, con ayuda de la geología y de la biología, pueden decirnos cómo fue el medio ambiente, cómo fue la historia natural de la Tierra. De tal manera que voy reconstruyendo aspectos climáticos, aspectos meteorológicos, y también aspectos topográficos, edáficos, etc. ¿Está bien? Pero recuerda, la paleontología no trabaja sola, trabaja también con otras disciplinas. Siguiente pregunta. Cuando se encuentra una masa de agua maloliente, con mucha vegetación y bacterias, y con ausencia de peces, se refiere a que se está frente a un grave problema de contaminación. Este problema es provocado por un exceso de nutrientes como... Bueno, pausa el video, inténtalo, y ahora lo resolvemos. Antes que nada, subrayemos las palabras más importantes. Mucha vegetación, ausencia de peces, problema de contaminación. Es decir, la presencia de mucha vegetación causó la ausencia de peces y desencadenó en una problemática ambiental. Entonces, los que ya saben, ya se dieron cuenta que el problema es la eutrofización. Entonces, estudiemos la eutrofización. Fíjense aquí, normalmente la cantidad de nitrógeno y fósforo que hay en el agua es consumida por las bacterias.
Al momento que las bacterias consumen nitrógeno y fósforo, también usan oxígeno. Sin embargo, como la cantidad de nitrógeno y fósforo es normal, el consumo de oxígeno también lo es. Por lo tanto, queda oxígeno libre para que otros seres vivos puedan consumirla. Sin embargo, si cerca de la fuente de agua se encuentra una ciudad o campos agrícolas, estas van a vertir aguas hervidas al mar. Las aguas hervidas se caracterizan porque presentan una alta concentración de nitrógeno y fósforo en forma de nitrato y fosfato. Esta alta cantidad de nitrógeno y fósforo es mucho mayor a lo que normalmente hay. Por lo tanto, las algas y bacterias aprovechan ese medio y se comienzan a alimentar, de tal manera que su población comienza a crecer, de tal manera que existe mucha vegetación. Al haber muchas algas y bacterias, el consumo de oxígeno también aumenta, de tal manera que queda poco oxígeno para otros seres vivos y estos mueren, desencadenando la muerte de peces. Finalmente, tanto los peces como las algas también mueren, pero el agua se queda sin oxígeno. Entonces, los únicos que pueden actuar en ese medio son las bacterias anaeróbicas, que se encargan de fermentar a ese animal muerto o a esa planta muerta, de tal manera que generan olores horribles, olores pestilentes, y se genera el agua maloliente. ¿Está bien? Entonces ese es el problema de la eutrofización. Y los nutrientes que son importantes para ello es el nitrógeno y el fósforo. Clave barco, ¿está bien? Un dato adicional es que para que no ocurra esto, estas aguas hervidas deben dirigirse a un centro de tratamiento y luego de la planta de tratamiento recién deben ser vertidas a los cuerpos de agua, o mejor aún, deberían ser reutilizables. Siguiente pregunta. En la familia botánica Lorantaceae se encuentran las denominadas plantas hemiparásitas, que al igual que el muérdago navideño, crecen sobre otras plantas, de las cuales son parásitas hídricas, es decir, extraen de los árboles hospederos solo el agua. Aprovechan los troncos para establecerse en las zonas altas para alcanzar la luz y poder hacer fotosíntesis. Las Lorantáceas presentan austorios, raíces especializadas para sujetarse en el tronco y atravesar los tejidos. Estos austorios penetrarán los tejidos hasta alcanzarla. Entonces, pausa el video, léelo con tranquilidad y ahora lo resolvemos. Antes que nada, no te asustes si el texto es muy amplio. Simplemente separa las ideas principales. Por ejemplo, plantas hemiparásitas, parásitas hídricas, troncos para establecerse y presencia de austorios. Es decir, una planta hemiparásita que solo consume agua se establece en los troncos por medio de los austorios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué será una planta hemiparásita? Una planta hemiparásita es aquella que solo utiliza alguna parte de la otra planta. Por ejemplo, en este caso te comentan que la planta hemiparásita solamente usa agua. Solo usa agua. Por tal motivo es una planta parásita hídrica y se aloja en los troncos generando austorios para poder justamente absorber el agua. Mientras que una planta parásita es la que va a depender al 100% del hospedero. Esta no solo aprovechará el agua, sino también aprovechará los nutrientes listos. ¿Está bien? Entonces primero ahora estudiemos qué será un austorio. Un austorio es la estructura de alimentación, por lo general del patógeno, que le permite tomar nutrientes. Escucha bien, es la estructura de alimentación del patógeno,
Entonces, no solamente las plantas tienen austorios, también tienen otros seres vivos, como los hongos. Lo fundamental es que el austorio es una estructura que le permite al parásito tomar nutrientes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la hifa de un hongo, y esta hifa del hongo está generando unas ramificaciones. La ramificación está penetrando a la célula vegetal, aquí está, y esa penetración ramificada se denomina austorio. Por tal motivo que a partir de aquí, la hifa del hongo podrá absorber los nutrientes de la planta. ¿Está bien? Del mismo modo, esta planta hemiparásita se aloja en el tronco, genera austorio y empieza a absorber solamente el agua, debido a que es una planta hemiparásita, solamente quiere agua. Por lo tanto, la penetración del austorio llegará al nivel del xilema, justamente porque el xilema se encarga de transportar el agua. ¿Está bien? Sin embargo, si la planta fuera parásita al 100%, el austorio llegaría tanto al xilema como también al floema, porque la planta dependería al 100% de su hospedero, tanto de agua como también de savia elaborada. ¿Está bien? Entonces, una hemiparásita es parcialmente dependiente y una parásita al 100% es totalmente dependiente. Clave D entonces. Siguiente pregunta. Los picaflores son aves especializadas en alimentarse del néctar de las flores, el cual tiene una alta concentración de carbohidratos. Algunas especies de picaflores, como Archilochus colibrus, migran distancias de hasta 2 kilómetros cada año. Antes de la migración, estas aves duplican su peso, consumiendo mucho más néctar floral y almacenando la energía de la manera más eficiente. ¿Qué tipo de molécula almacenan para afrontar la larga y agotadora actividad migratoria? Entonces pausa el video e inténtalo. Ahora lo resolvemos. Primero, como siempre, subrayamos las palabras más importantes: concentración de carbohidratos, migración, almacenamiento a largo plazo. Es decir, el alto consumo de carbohidratos se almacenan a largo plazo para que el ave pueda migrar. ¿Está bien? Básicamente eso. Entonces fíjate, aquí tenemos al colibrí, Archilochus colubris, también conocido como colibrí de garganta roja. Este colibrí se alimenta del néctar de las plantas, pero al momento que va a migrar, este colibrí come tanto néctar que su peso se va a duplicar. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que este néctar, que es un azúcar, se convierta en grasa, de tal manera que el colibrí duplica su peso? La respuesta es porque los carbohidratos también se pueden convertir a grasas mediante un evento de lipogénesis. Por tal motivo, tú has escuchado cuando dicen lo siguiente: no consumas muchos carbohidratos porque puedes engordar. Y eso es verdad, porque el consumo excesivo de carbohidratos hace que se transformen a grasas en el hígado. Entonces, si consumimos más carbohidratos de lo que necesitamos, este exceso de azúcares se dirige al hígado y en el hígado se generan las grasas, y las grasas luego se dirigen al tejido adiposo y se almacenan. Y nosotros comenzamos a engordar. En este caso, el colibrí comienza a engordar de tal manera que duplica su peso. Pero eso le conviene, ¿por qué? Porque esa grasa que almacenó ahora la va a usar cuando comience a migrar. Porque los lípidos, como tú sabrás, son fuente de energía almacenada a largo plazo. ¿Está bien? Y esto no solo sucede en las especies que migran. También hay animales que no migran, sino que invernan, como el oso polar. El oso polar también almacena una capa gruesa de lípidos en forma de triglicéridos, y esa capa gruesa le permite resistir los meses de invierno sin comer, y también le sirve como termoaislante,
Muchas veces el oso polar hembra alimenta a su ocesno con esa grasa, transformándola en leche. Entonces es una fuente de energía a largo plazo. Por ejemplo, aquí tenemos al dromedario y al camello. El dromedario y camello ambos tienen una joroba aquí y aquí dos jorobas. El dromedario es más grande que el camello. El dromedario tiene una joroba, el camello dos jorobas. El dromedario tiene un pelaje más corto y el camello un pelaje más abundante. El dromedario en verdad es el animal que vemos en las películas de las pirámides de Egipto y que está rodeado pues de comerciantes, ¿no? Mientras que el camello se encuentra más en la zona asiática, en los desiertos donde hace más frío. Por tal motivo genera un pelaje mucho más abundante. En cambio aquí se encuentra más en la región africana, el dromedario. Ya sea dromedario o camello, ambos tienen lomas, que es una fuente de grasa, y esa grasa se convierte pues en una fuente de energía a largo plazo. Sin embargo, también sirve para formar agua, el agua metabólica. ¿Está bien? Por tal motivo, tanto dromedario como camello resisten pues largas caminatas con poca ingesta de agua. Entonces, ya sea en el colibrí, ya sea en el oso polar o ya sea en el dromedario o camello, las grasas juegan un papel muy importante, ya que son fuentes de energía a largo plazo. Cuando se quiere migrar, cuando se quiere hibernar como el oso o cuando se quiere hacer caminatas largas como los dromedarios o los camellos. Entonces, clave A, lípidos. Siguiente pregunta: si la meiosis no se produce correctamente, ocurre una mala distribución de los cromosomas, donde el óvulo o el espermatozoide pueden terminar con demasiados cromosomas o con una cantidad insuficiente de cromosomas, lo que se denomina aberración cromosómica numérica. En la fertilización, el nuevo individuo puede tener un cromosoma adicional, lo que se denomina trisomía, o tener un cromosoma en falta, lo que se llama monosomía. ¿En qué etapa de la meiosis 1 o 2 podría ocurrir esta mala disyunción del cromosoma? Bueno, pausa el video, inténtalo y ahora lo resolvemos. Antes que nada, como siempre, subrayemos las palabras más importantes: mala distribución de los cromosomas, aberración cromosómica, trisomía, monosomía. Entonces, debido a una mala distribución cromosómica, se genera una aberración cromosómica que desenlaza en una trisomía o en una monosomía. Entonces, fíjate aquí, la mala distribución cromosómica también se denomina la no disyunción. La no disyunción puede ocurrir en meiosis 1 o meiosis 2 de la división celular. Es causa de diversas condiciones médicas anormales, incluyendo el síndrome de Down, trisomía del cromosoma 21, y síndrome de Turner, un solo cromosoma X. Entonces, debido a la no disyunción, es que existe una mala distribución de los cromosomas y se puede generar trisomías o como también monosomías. ¿Está bien? Aquí está el siguiente gráfico. Aquí tenemos la célula meiosis 1, se divide, aquí está, ya acabó meiosis 1, ahora comenzará la meiosis 2. Sin embargo, en la meiosis 2, fíjate, este cromátide hermana que debió viajar acá, está viajando aquí. De tal manera que cuando ocurra la citocinesis, esta célula se va a dividir en dos células pequeñas y una de ellas va a tener 3 cromosomas y la otra se va a quedar solo con una. De tal manera que al final me van a quedar 4 células hijas que vendrían a ser los gametos. Estos dos gametos tienen una carga cromosómica normal, pero sin embargo estos dos últimos gametos tienen cargas cromosómicas diferentes. En la primera tenemos 3 y en la segunda 1.
Entonces, cuando este gameto, por ejemplo, espermatozoide, se una a un óvulo, va a tener un cromosoma de más. Por lo tanto, se habla de las trisomías, como por ejemplo trisomía del par 21, síndrome de Down. Y cuando este gameto se una a un óvulo, va a tener un cromosoma menos. Por tal motivo se habla de las monosomías, como por ejemplo el síndrome de Turner. ¿Está bien? Que es la ausencia de un cromosoma X en la mujer. Entonces, ya sea trisomías o monosomías, se origina por una no disyunción a nivel de la meiosis. Pero recuerda, puede ser meiosis 2 o meiosis 1, ambas meiosis. En ambos casos hay un peligro. Y obviamente, la etapa de la meiosis 1 o la meiosis 2, donde ocurre la no disyunción, es cuando se separan. Y la separación ocurre durante la anafase. ¿Está bien? La anafase. Recuerda que durante la anafase, la parte de la célula comienza a encogerse y el citoplasma comienza a dividirse. Si se divide de forma equivocada, entonces la anafase generará dos células con cargas cromosómicas diferentes. Te recomiendo que aprendas el síndrome de Patau, el síndrome de Edward, el síndrome de Down, que está aquí, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, ¿no? Que ataca a los varones que tienen un cromosoma X de más. ¿Está bien? Siguiente pregunta. ¿Las enfermedades infecciosas son provocadas por un agente patógeno y se puede propagar directamente de un individuo a otro sano o de forma indirecta a través del agua, aire, alimentos contaminados o con una intervención de un vector? Las enfermedades infecciosas tienen diferentes grados de propagación. Cuando las enfermedades aparecen de manera inesperada, con un número de casos mucho mayor en un tiempo y un área determinada, estamos frente a. Entonces léelo con calma, pausa el video y ahora lo intentamos. Primero subrayamos las palabras más importantes: infecciosas, grados de propagación, muchos casos. ¿Está bien? Entonces, existen enfermedades infecciosas que tienen grados de propagación, por ejemplo, agudo o crónico, y luego hubo un caso en el cual se encontró muchos casos, ¿no? Entonces, estudiemos las enfermedades infecciosas. Primero, empecemos con la endemia. La endemia es una enfermedad infecciosa que se encuentra focalizada en una determinada región y las víctimas o los enfermos son constantes año tras año. Por ejemplo, imaginemos que en un pueblo de la Amazonía peruana se encuentra una comunidad el cual sufre de una enfermedad. Se ha reportado que en el 2017 la cantidad de enfermos es 1000. En el 2018, en el 2016 se reportó que eran 1500. En el 2015 se reportaron 1200 casos. En el 2014 se reportaron 1350 casos. Entonces, es una enfermedad que está focalizada en un área determinada y la cantidad de infectados es en promedio la misma. Y si un turista viaja a ese lugar y adquiere la enfermedad, la adquiere porque es una enfermedad endémica del área. ¿Está bien? Los datos para saber que la cantidad se mantiene constante son proporcionados por el Ministerio de Salud, por las postas, etc. De tal manera que se está controlando la enfermedad. Mientras que una epidemia es una enfermedad infecciosa que se pensaba que no iba a atacar a muchos, pero al final ataca a cientos de personas, a miles de personas. Pero no se pensaba que iba a atacar. Entonces, vamos a suponer que la enfermedad endémica que atacaba a esa población de la selva, en el 2015 registra 1000 infectados, en el 2016
7.000 infectados y en el 2017 registra 30.000 infectados. Entonces la enfermedad se está esparciendo. Ya no se habla de endemismo, ya que el número de infectados no es constante, está variando y se está esparciendo. Por tal motivo se habla de una epidemia, ¿me entiendes? Algo que no se pensaba que iba a infectar, comienza a atacar agresivamente a las personas. ¿Está bien? Entonces la clave es enano. Fíjate, cuando la enfermedad aparece de manera inesperada, con un número de casos mucho mayor para un tiempo y un área determinado. Es decir, aparece más de lo que se creía que iba a pasar. Una pandemia, sin embargo, es una enfermedad o una infección que ocurre a nivel mundial y por lo menos a nivel continental. Por ejemplo, la famosa peste negra, que fue la causante de cerca de 30 millones de muertes en Europa. Hoy en día, por ejemplo, se considera al SIDA, al VIH, como una enfermedad infecciosa de nivel pandemia, porque está presente en todos los países del mundo. Y según la cantidad de incidencia, las afectaciones, las muertes, pues esta enfermedad está latente y cada vez hay más infectados, ¿cierto? Una pandemia, ¿está bien? A nivel macro, a nivel mundial. Un brote es una enfermedad que se puede dar en cualquier lugar, es inesperada, si bien es cierto, pero a diferencia de la epidemia, esta se controla de forma rápida y la cantidad de infectados no es mucha en comparación con la epidemia. Imaginemos que unos niños europeos de un pueblo se enferman de meningitis. Eso es inesperado. Sin embargo, se actúa de forma rápida y se logra eliminar la enfermedad, de tal manera que no hay muchos infectados. Entonces simplemente fue un brote de la enfermedad. ¿Está bien? Entonces, endemia, epidemia, brote y pandemia, 4 conceptos que debes manejar. Aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen, es una foto de un centro de intervención en Haití. Resulta que en Haití, en el 2010, los famosos cascos azules, esa noticia fue a nivel mundial, por si acaso. Los cascos azules, que pertenecen pues a la ONU, habían vertido aguas residuales con contenidos fecales a los ríos de Haití. Y la población se alimenta, pues por lo general usa el agua de los ríos para cocinar, para beber. Entonces, la gente empezó a ponerse mal, ¿no? Se empezó a poner mal. Y entonces empezó una epidemia. No fue una pandemia porque no fue a nivel mundial. No fue un brote porque la cantidad de afectados fue muchísima. Tampoco fue una endemia porque esta enfermedad no era pues constante ni tampoco era endémico del lugar, sino era una epidemia porque era algo inesperado que afectó a miles de personas en un área y tiempo determinado. Esos contenidos fecales que arrojaron los cascos azules de la ONU pues introdujeron en las aguas la bacteria Vibrio cholerae, la que causa la famosísima enfermedad del cólera. Entonces las personas empezaron a enfermarse, a tener diarreas, fiebre, y algunas murieron. Entonces la ONU pidió disculpas públicas, ¿no? Y trató de enmendar el daño que había causado, ¿no? Producto de su mala gestión en ese entonces. Esto ocurrió en el 2010. ¿Está bien? Entonces, una epidemia. En un experimento, un biólogo inoculó algunas ratas. Nuevamente, en un experimento, un biólogo inoculó a algunas ratas 2 hormonas adecuadamente marcadas para su localización en las células de los órganos blancos. Posteriormente, extrajo los órganos y evaluó bajo el microscopio si la hormona se encontraba en el interior de la célula o en la superficie de la misma. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en este experimento? Bueno, pausa el video, léelo con tranquilidad y ahora lo resolvemos. Como siempre, subrayamos las partes fundamentales y tratamos de construir la pregunta. Hormonas.
órgano blanco interior de la célula o en la superficie. Entonces, el biólogo inocula hormonas, estas viajan hasta el órgano blanco y en ella se van a ubicar en el interior o en la superficie del órgano blanco. ¿Está bien? Eso nada más es la pregunta. Entonces, fíjate aquí. El sistema endocrino es el que se encarga de producir las hormonas. Las hormonas ahora, cuando ingresan, se dirigen hacia el cuerpo blanco, o también llamado célula blanca, o en este caso órgano blanco. Entonces, las hormonas que son producidas por el sistema endocrino viajan a la célula blanca y se alojan en ella. ¿Está bien? Se alojan en ella. Las hormonas pueden ser de tres tipos fundamentales. Pueden ser de naturaleza amina, de naturaleza proteica y de naturaleza de esteroide. Hormonas tipo aminas tenemos a la famosa adrenalina. Su nombre común a nivel mundial es la famosa epinefrina. De repente tú has visto la serie Doctor House, ¿no? Y ahí siempre hablan de la epinefrina. Se hacen referencia a la adrenalina. Por ejemplo, esta adrenalina se dirige a los músculos cardíacos y en la membrana se encarga de abrir los canales de calcio. En ese entonces, los calcios comienzan a ingresar por los canales, haciendo que la contracción cardíaca sea más profunda, de tal manera que se dilatan y contraen los vasos sanguíneos y esto genera una mayor frecuencia cardíaca. La adrenalina es secretada por la glándula suprarrenal. ¿Está bien? De las hormonas tipo proteínas tenemos a la insulina, que es producida por el páncreas en un cuerpo denominado los islotes de Langerhans. ¿Está bien? Y cuya función es regular la presencia de glucosa en la sangre. También tenemos la hormona FSH, ¿no? Hormona señalizadora del folículo. ¿Está bien? Que se genera en la glándula pituitaria y cuya función es intervenir en la gametogénesis, tanto femenina como ovogénesis y la masculina como la espermatogénesis. Hormonas tipo esteroides tenemos al cortisol, que se genera en la glándula suprarrenal y que se secreta en momentos de estrés, cuya función principal es regular los niveles de glucosa en la sangre y también pues el metabolismo de azúcares, lípidos y proteínas. La aldosterona también se secreta mediante la glándula suprarrenal y su función es la reabsorción de sodio en los riñones y la expulsión de potasio. Testosterona y estrógeno se producen en los testículos y en los ovarios respectivamente, ¿no? Por ejemplo, acaso el estrógeno, bueno, vamos a ver este ejemplo después. Tanto las hormonas aminas y proteínas como la adrenalina, insulina y la FSH se ubicarán en la membrana de la célula blanca. Y el cortisol, aldosterona, testosterona y estrógeno se ubican en la región intracelular de la célula blanca. Esto se debe a que en la membrana existen receptores hormonales que hacen que la adrenalina e insulina se acoplen a la membrana. Mientras que para el caso del cortisol, aldosterona, testosterona y estrógeno, los receptores se encuentran dentro de la célula. Por tal motivo, el cortisol logra atravesar la membrana. Entonces fíjate en el siguiente caso. Él vendría a ser la célula blanca o también órgano blanco. Tanto adrenalina como insulina y la FSH ingresan a la célula pero se alojan en la membrana. Debido a que en la membrana existen receptores hormonales para adrenalina.
Sin embargo, cuando ingresa el cortisol, estas logran atravesar la membrana y se dirigen hacia el núcleo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dentro de la célula se encuentra el receptor. Ya no está ubicada en la zona de membrana. Por ejemplo, cuando la hormona ingresa y atraviesa la membrana, se dirige pues cerca al núcleo, y en el núcleo va a activar la secuencia de genes que van a producir proteínas. Y justamente es el caso de la gallina que te voy a comentar, ¿no? En el caso del estrógeno, el estrógeno viene, atraviesa la membrana, llega al núcleo y activa la formación de albúmina. ¿Está bien? Albúmina. Y con la albúmina la gallina ya puede producir la clara de huevo. ¿Está bien? Ahora, las hormonas que llegan a la membrana, es decir, que no atraviesan la membrana, son de efecto efímero y rápido. Como por ejemplo, si un paciente se medica con insulina, ¿no? El efecto rápido. Sin embargo, las hormonas como el cortisol, aldosterona, testosterona, estrógeno, que logran atravesar la membrana, su efecto es más permanente y de forma lenta. ¿Está bien? Una explicación también que dicen que el cortisol logra atravesar es porque el cortisol, aldosterona y todos ellos son de naturaleza esteroide. Es decir, pueden atravesar la membrana porque pueden ser solubles en la membrana. Mientras que adrenalina, insulina y FSH son de naturaleza amina y proteínas. Es decir, tienen cargas. Y como tienen cargas, no pueden atravesar la membrana, ya que la membrana contiene una zona hidrófoba. ¿Está bien? Entonces, ya resumiendo todo, diremos que las hormonas pueden quedarse en la membrana porque tienen receptores de membrana como la adrenalina, insulina y FSH, o también pueden atravesar la membrana ya que contienen receptores dentro de la célula. Lo importante es, si logran atravesar la membrana, estas van a actuar con el ADN haciendo que se generen nuevas proteínas, y su efecto es más permanente que las que se ubican solo en la membrana. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos del biólogo al inocular las dos hormonas? A ver, tanto cortisol como adrenalina se encuentran dentro de la célula. Falso, ¿no? Cortisol está dentro y adrenalina está en la superficie. La B, tanto cortisol como adrenalina se encuentran en la superficie. Falso. La adrenalina está en la superficie, pero el cortisol atraviesa la membrana. La 3, cortisol dentro de la célula. Eso es verdad, el cortisol logra penetrar la membrana y se ubica dentro de la célula. Y la adrenalina en la superficie. Eso es verdad, la adrenalina se ubica ¿dónde? En la membrana, ya que tiene receptores de membrana. La D, que dice cortisol en la superficie de la célula y adrenalina dentro. Falso, ¿no? El cortisol atraviesa. Y finalmente cortisol y adrenalina ubicadas indistintamente. Eso es falso. Bueno, entonces la clave sería clave casa, ¿no? Te recomiendo que aprendas adrenalina, cortisol, insulina, aldosterona, testosterona, estrógeno y FSH. Nada más es lo que te podrían preguntar. Bueno, cuéntame cuántas preguntas hiciste, ¿no? Y si el video te gustó, dale un me gusta, un suscríbete y compartes. Espero que te haya ido muy bien en la prueba. Hasta la próxima.